Tengo el agrado de conversar con el director del Hospital Perón de acá de Avellaneda, es el doctor Trainini. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Héctor Díaz lo ¿Qué saluda, buenos tal, Héctor días. Díaz? ¿Cómo le va? ¿Cómo Bien, anda, doctor? todo bien. Doctor, la pregunta es, sé que está trabajando con el tema células madre, a veces vemos Sí. inclusive yo he entrevistado a muchos papás que llevan a sus hijos a China a tratar a sus hijos con células madre. Usted está haciendo unos trabajos, unos estudios muy importantes con las células madres ahí en el hospital. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Cómo está? ¿Qué expectativa le podemos dar a la gente que escucha del otro lado? Mire, depende del órgano. En relación al corazón, la experiencia nuestra ya suma muchos años de trabajo y de seguimiento de los enfermos y hemos llegado a buenas conclusiones en relación a algunas áreas del corazón que mejoran ostensiblemente con esta técnica. Y también hace unos 3 años atrás empezamos a trabajar en el sistema nervioso, pero los resultados todavía son muy paliativos porque hay que esperar un poco el paso del tiempo, porque lo que estuvimos trabajando fundamentalmente a nivel del sistema nervioso es una enfermedad muy compleja, muy triste, como la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, y todavía estamos en observación de los resultados porque el tiempo es muy breve y los enfermos también no son un número apreciable como los 130 que hay en corazón seguido durante muchos años, ¿no? Pero es un tema que si se trabaja en forma honesta, si se trabaja, bueno, digo honesta, digo no transformarlo en un tema mercantil, porque es algo que si bien no trae complicaciones de ninguna especie, todavía tiene que demostrarse su efectividad, está todavía en las fases clínicas primeras. Así que es un tema que si el hombre lo puede trabajar con inteligencia, seguramente le va a dar resultados a largo plazo. Doctor, en China están mucho más avanzados que nosotros. ¿Está bien lo que hace la gente en juntar ese dinero? No. En absoluto. Ayer me llamaron de una radio del interior, también me llamaron de Córdoba, por este tema, por una chiquita que había que llevar a China, y de ninguna forma justifica el traslado, el costo, porque esto tiene que estar fuera de lo económico. Esto no se puede cobrar. Esto no se puede cobrar porque está en fase todavía de desarrollo. Es decir, la medicina puede cobrar algo cuando esté medianamente garantizando la curación o garantizando el efecto que uno dice que está produciendo con un medicamento. Pero cuando todavía el efecto no está demostrado, está en fase de experimentación y está en desarrollo, esto no es ético hacer un negocio económico sobre este tipo de situación, ¿no? Doctor, estoy con Daniel Berias y el señor Gustavo Rusino, y Gustavo quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Rogelio. Doctor, yo le pregunto, cuando han nacido mis hijos, me han ofrecido el tema de guardar en un banco el cordón umbilical a un costo mensual, por mes. Más o menos usted la contestó la pregunta. ¿Qué diferencia hay con que haya un banco de células madres, digamos que no esté identificado la persona que lo dio al momento del nacimiento, y si vale la pena, ¿no?, hacer erogar un gasto mensual en conservar las células madres para futuros problemas que pueda tener mi hijo en este caso? Mire, suponiendo que el banco privado va a seguir funcionando en forma ininterrumpida, con las medidas que necesita para mantener las células vivas, puede ser una situación ventajosa en el futuro en relación a que el cordón umbilical tiene un porcentaje de células madre mayor que el niño o que el adulto. Es decir, a medida que pasa la vida, las células madres van disminuyendo en
en el organismo. Es decir, que una persona joven tiene mucho más células madres que una persona anciana. De todas formas, la fábrica de células madres está en la médula ósea. Es decir, no es una cuestión fundamental el tema un poco de cordón. No es que si no tiene cordón no tiene células madres. Porque las células madres, hay una fábrica de células madres en el organismo que es la médula ósea, en la cual están en producción permanente, porque el organismo la usa en forma permanente. Es decir, el tema este de las células madres es una gran confusión, pero en realidad lo que se está usando es un proceso que utiliza la naturaleza de reparar como un cuerpo de mantenimiento su organismo. Lo que pasa es que cuando hay afecciones de pronto bruscas, con un gran daño al organismo, a un determinado órgano, se necesita sumar mayor número de reclutas somos las células madres, ¿no? Mayor número de obreros para hacer el reparo, si no el organismo no tiene esa cantidad necesaria dispuesta para curar una lesión. Pero en realidad si el cordón umbilical tiene enorme cantidad de células madres, y a medida que pasa la edad día a día van envejeciendo hasta el adulto, van disminuyendo hasta el adulto. Si el banco va a permanecer, si el banco va a tener la posibilidad de guardar las células madres en condiciones, puede ser ventajoso. Lo que pasa es que eso también choca en nuestro país con las legislaciones pertinentes, en la cual se permite este juego del banco y no se permite el uso de las células madre del propio paciente hacia alguna afección que tenga. Es decir, hay que sacar un recurso de amparo para poder hacer un procedimiento en un paciente. Doctor, una consulta, Daniel habla. Sí, lo estaba escuchando. No sé si se entendió, perdón, no sé si se entendió. Se entendió. Junto con la respuesta suya me quedó algo que me preocupa, que puede llegar a ser la gente que confía en un banco privado. ¿Existe alguna regulación, algún control con respecto a este tipo, a estos bancos que guardan, por ejemplo, los cordones umbilicales? No, porque son sociedades privadas, pueden desaparecer sin venderse, en fin, algunos se han vendido. Es decir, no hay en ese aspecto hay una seguridad sobre algo que por ahí tiene que transcurrir algunas décadas para que eso por ahí pueda llegar a ser utilizable. O sea que no hay ningún lugar público. Por ejemplo, ustedes hacen estudios con respecto a las células madre. A ustedes, si ustedes tuvieran un lugar o un banco propio, regulado, controlado por ustedes, por gente idónea en el tema, ¿no existe eso en el país? No, o sea, ¿qué pasa? Que esto esto no viene de ahora, no sé si ustedes tienen tiempo para escucharme, pero esto me dice un debate como tantas cosas del país que no se hace, porque se parte de la especulación, se parte del mercantilismo, se parte del tecnocapitalismo, no se parte de la necesidad del prójimo. Entonces tiene mucho que ver todo esto con la fractura entre lo público y lo privado. Se permiten bancos privados de cordones y no se permite que una persona que tenga, por ejemplo, un infarto pueda utilizar sus células madres propias, sacarlas, centrifugarlas y colocarlas en el corazón. Entonces esto es que lo repito, es un proceso que tiene la naturaleza. Es decir, que esto, yo lo dije en los comienzos, cuando nosotros empezamos con esto, que no fuimos los primeros en el mundo, y hoy tenemos una experiencia de 130 pacientes de corazón seguido a muy largo plazo, y con charlas en todo el mundo, libros, y somos muy conocidos fuera del país, no acá por estas circunstancias. Cuando empezamos con esto, yo dije en varios reportajes, y si usted lo busca en el tiempo lo va a encontrar, no miento, que ahí quedaron registrados que el día que se metiera la parte comercial en esto iba a terminar rápidamente en nuestro país con esto. Así fue.
Porque lo que se busca es la especulación para ver dónde se puede estar el negocio y dónde puede conseguirse el negocio, hasta que el día de mañana una cédula sea exclusivamente para la gente pudiente y no para todos. No haya una democratización de la medicina como tiene que ver. Es decir, esto tiene raíces mucho más profundas porque nuestro país es uno de los pocos en el mundo que mantiene una diferencia entre la medicina pública y privada, cosa que los países, tanto socialistas como capitalistas, no existe esto. ¿Qué injerencia? No existe, pero la salud en nuestro país es una industria. Doctor. La salud en nuestro país no es un apostolado, no terminemos con eso porque no es así cierto, y eso lo sufrimos todos los días, aquellos que tuvimos maestros con este pensamiento, ¿no? Con el pensamiento de que la medicina es un sacerdocio. Doctor, Dios lo bendiga, gracias. Hasta luego. Un amable. Hemos hablado con el doctor Jorge